Ah, bueno. Ahí ya está grabando. Bueno, medida de tendencia central. eh, Hay tres medidas de tendencia central más utilizadas, ¿verdad? En investigación también son las más utilizadas para el análisis exploratorio, ¿verdad? El análisis descriptivo. Entonces voy a poner acá la fórmula de cada uno. Primero voy a escribir acá media aritmética. Media aritmética es lo mismo que promedio o promedio. En estadística llamamos media aritmética, ¿verdad? Tiene su propia fórmula, después también tiene la mediana, y después está la moda para datos no agrupados en este caso, ¿verdad? Bueno, voy a poner la fórmula de cada uno. La media aritmética o promedio es este estadístico, que es X barra, y es la sumatoria. Voy a poner la forma simple. Sumatoria es una W inclinada, ¿verdad? Así, este es el símbolo de sumatoria. De X por F, en este caso solo por X, sumatoria de X dividido N. Este es desde I igual a C, desde I igual a 1 hasta I igual a N. Normalmente se pone acá, pero eso no hace falta poner en este caso. La idea es entender de que hay que sumar todas las X que van a ser variables acá. En este caso, por ejemplo, los datos siguientes representan las calificaciones obtenidas por 7 alumnos en una asignatura. Pongo algo sencillo para poder entender. 7 alumnos tienen calificaciones en una asignatura, entonces la calificación de cada alumno entonces representa una X. Tenemos X1, X2, X3, así sucesivamente, ¿verdad? Esta es la fórmula para poder hallar la media aritmética o promedio. Luego está la mediana. En este caso se puede encontrar directamente, pero cuando tengo un conjunto grande de datos, puedo utilizar esta fórmula para hallar su posición. Posición de la mediana, pongo acá posición de la mediana, es igual a n más 1 dividido 2. Esta fórmula voy a utilizar si tengo cantidad par de datos. Si tengo datos par, voy a utilizar impar, digo bien. Si tengo cantidad de datos impar, voy a utilizar esta fórmula. Si la cantidad de datos es impar, voy a utilizar esta fórmula. En este caso, para nuestro ejercicio va a ser impar porque 7 es un número impar. Si tengo cantidad par de datos, voy a utilizar posición 1 y posición 2 de la mediana. En ese caso voy a usar posición 1, posición 1 de la mediana, que me va a identificar la posición 1 de la mediana, que va a ser n dividido 2, y la posición 2 de la mediana, que va a ser n sobre 2 más 1. Hay dos posiciones cuando la cantidad de datos es par, porque ningún dato se encuentra en el medio, ¿verdad? La mediana es el valor central en el conjunto de datos. Y la moda es el dato que más veces repite. Que más veces se repite. Ahí tenemos. Vamos a calcular ahora cada uno de ellos. Entonces, para calcular la media aritmética va a ser el promedio entre este conjunto de datos. Primero voy a ordenar. Primero tengo que ordenar de menor a mayor o mayor a menor. 2, después está 2 otra vez, después está 3, después está 4, después está 4, después está 4, después está
5. Hay 7 datos en total. A ver, 7 datos. Bueno, entonces, este especialmente para la mediana hay que ordenar. Para la media no necesariamente hay que ordenar. Pero ya ordenamos para poder calcular. X, sumatoria de X. ¿Cuáles son X? Estas son X, X1 hasta X7 sería, ¿verdad? Y sumo ahí todos. 2 más 2 más 3 más 4 más 4 más 4 y más 5. Y voy a dividir por la cantidad de datos que tengo, que es n. N es la cantidad de muestra que se tomó, en este caso 7. Esto puede ir variando, ¿verdad? Entonces sumo todo esto y divido por la cantidad de datos que tengo. Acá serían 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Más 3 serían 15, 20. 24 dividido 7 sería. 24 dividido 7. Vamos a ser exacto, ¿verdad? Dividido 7. Sale 3,43. Redondeando en dos decimales. 3,43. Este es el valor que mejor le representa a este conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo calificaciones, vamos a poner, anteriormente había 3 etapas. Por ejemplo, en la primera etapa puedo tener un 4, en la segunda etapa puedo tener un 3 y en la tercera etapa puedo tener un 5. Y tengo que tener una calificación final. Esa calificación final tiene que ser un dato que le represente mejor a este conjunto de datos. ¿Cuál va a ser en este caso? Entre 4, 3 y 5. Y va a ser justamente la media aritmética. Entonces, ¿cómo hallo su media aritmética? Sumo los 3, que serían 4 más 3 y más 5, y voy a dividir por la cantidad de datos que tengo. En este caso tengo 3 datos, divido por 3. Sumo 4 más 3 me da 7, y 7 más 5 me da 12. 12 dividido 3 me da 4. 4 me sale la media aritmética. Significa que el 4 tiene que ser su calificación final porque es lo que mejor le representa a estos 3 valores. La medida de tendencia central es el valor alrededor del cual giran los demás valores o se acercan los demás valores. En este caso es el 4. Las medidas de tendencia central, que son estas, son valores centrales del conjunto de datos. Siempre va a salir un valor central, un valor que está en el medio del conjunto de datos o muy cercano a él. Bueno, entonces en este caso la media aritmética para nuestro problema salió 3,43. 3 un poco más. Si quiero calcular la mediana, voy a calcular, tengo que mirar si es par o impar. Si es impar, voy a utilizar primero, en este caso, posición de la mediana para datos impares, que va a ser n más 1. N es igual a 7 y le sumo 1 dividido 2. Acá es n es 7 más 1 y dividido por 2. 7 más 1 me va a dar 8, dividido 2 me da 4. Este 4 es ordinal, o sea que representa el orden en donde se encuentra la mediana, representa la ubicación de la mediana. Entonces la mediana ya puedo ubicar en el cuarto lugar. Acá sería primero, segundo, tercero y cuarto. Justamente coincide que es 4 también, ¿verdad? No siempre coincide la posición con el resultado. El resultado es 4. La mediana es 4. Porque es el valor central en el conjunto de datos. Si tengo 99 datos, voy a sumar 99. Va a ser el que ocupa el lugar 50, ¿verdad? Bueno, esta sería la mediana, entonces sería el valor central. ¿Qué ocurre cuando hay cantidad par de datos? Vamos a suponer de que haya acá un número 1, por ejemplo. Entonces voy a sumar los dos valores centrales, que va a ser 3 más 4 dividido 2, que serían 3 y medio, para la mediana. Para la moda es el dato que más veces repite nomás. ¿Cuál es el que más veces repite? Es
el 4 en este caso también. Significa que el valor central es el 4 acá, ¿no? Este es para datos no agrupados, medida de tendencia central. La medida de tendencia central también puedo interpretar de que la media, por ejemplo, puedo decir que en promedio los 7 alumnos tienen una calificación de 3,43 o de 3 a 4 también puedo decir si quiero usar valores exactos. La mediana, para poder interpretar, puedo decir que el 50% de los alumnos obtuvo calificación 4 o menos. O puedo decir también el 50% de los alumnos obtuvo calificación 4 o más. De la forma puedo interpretar. Y la moda se interpreta de la siguiente forma. La calificación más frecuente o que repite más veces, más frecuente en el conjunto de datos es la calificación 4. Entonces son 3 formas de interpretar. A veces, por ejemplo, en este caso, la media aritmética va a ser un valor representativo en este conjunto de datos. Pero no siempre la media aritmética es el valor más representativo. Puede ser que sea la mediana. Hay casos, por ejemplo, vamos a suponer de que sean edades. 2, 2, 3, 4, 4 y se trate de... y haya una persona entre ellos, no va a tener mucho sentido acá, pero va a tener más sentido. Vamos a suponer de que se traten de estudiantes del primer curso de una carrera. La mayoría van a tener entre 17 y 18 años, ¿verdad? Y hay justo uno entre ellos que tenga 80 años o 70 años, una persona. ¿Qué es lo que va a hacer esa persona? Va a arrastrar de que la media, aunque la mayoría sean, aunque la mayoría tengan la edad de 17 y 18 años, 17 y 18 años, ahí la mayoría tiene esta edad, 17, 18, 17, y justo haya uno que tenga 70, de un conjunto de datos de 40 alumnos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a trasladar que la media aritmética sea un valor, por ejemplo, aproximado a 34, por decir. No puedo afirmar acá que en promedio los alumnos tienen 34 años, siendo que solamente uno de ellos tuvo 70 y eso hizo de que la medida de tendencia central, que es la media aritmética, se traslade a 34. ¿Cuál va a ser el valor o la medida de tendencia central más representativa? Va a ser la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana va a estar acá en el valor central, que va a ser entre 17 y 18 años. Entonces puede decir que el 50% de los alumnos tiene esta edad a esta edad. O puede ser la moda también, que la mayoría de los alumnos tiene 17 años o 18 años. Profe, moda es el dato que más veces se repite, pero medio entiendo. ¿Y mediana qué sería? Para, o sea, tu ejemplo entiendo perfectamente. La noción de mediana, ¿cuál sería, profe? La mediana es el valor central en el conjunto de datos. Ah, ya, ok. ¿Sí? Ahí El sí valor entendido, central. profe, gracias. El 4, por ejemplo, es el valor central. Y significa que el 50% está hacia la izquierda y el otro 50% hacia su derecha. Entendido, profe, gracias. Muy bien. Acá yo tengo un ejemplo más para poder entrar en medidas de dispersión o variabilidad. Profe, otra preguntita. Entonces, lo que, suponiendo en una investigación que se dice de este fenómeno del ejemplo de los alumnos del primer año, en que hay uno que tiene 70 o 55, lo que fuese, tenemos que estar entonces muy atentos para aclarar entonces de por qué utilizamos, por ejemplo, la mediana y no el promedio. Habría Exacto. que hacer esa explicación eventualmente. Sí, se puede hacer esa explicación. De hecho, a veces, por ejemplo, para ver los resultados de una investigación en una discusión, o sea que discusión de la tesis, por ejemplo, se especifica, a veces no hace mención, pero uno como investigador tiene que conocer eso, ¿verdad? No necesariamente hay que aludir eso, ¿verdad? Pero se puede mencionar también. Ya, perfecto. Porque Y puede ocurrir verdaderamente algo similar o en otro tipo de datos que haya una constante y uno de repente sea totalmente diferente. exactamente.
Por ejemplo, en el análisis descriptivo, si es un análisis, por ejemplo, inferencial, a veces a esto se le llama datos atípicos. Y muchas veces algunos tests, si no muestra una distribución normal, pide que se descarte los valores atípicos si sale de un percentil determinado, un percentil 75, por ejemplo. Si sale fuera de un cierto rango, permite que se rechace eso y se haga un cálculo con los valores no atípicos nada más. Pero eso, una vez que uno tenga mayor práctica, ya puede manejar mejor. Pero en el análisis descriptivo se hace ese tipo de discriminación para poder interpretar mejor. Porque no es muy representativo el valor 34, ¿verdad? Para Sí, profe, por eso justamente preguntaba. eh, ahí está. Bueno, Profe, entonces, para un conjunto grande de datos, perdón, entonces yo no voy a estar sacando esta mi formulita para hacer, ¿verdad? Y tampoco voy a estar muy atenta a que un dato sea atípico. eso. Entonces de repente hay un sistema que me calcula ya justamente estos parámetros. Sí, justamente la medida de tendencia central no va a identificar esto. No va a Mm. identificar esta medida de tendencia central porque específicamente la media aritmética no identifica esto. Tiene un pequeño sesgo entonces la media aritmética en este caso. Y la mediana y la moda tampoco va a identificar si es que yo no veo el 70 acá, ¿verdad? No voy a saber cuál voy a utilizar. Para eso sirve la medida de dispersión, para saber qué tan disperso o qué tan agrupado están los datos. Voy a poner un ejemplo Ah, que es muy válido en este caso. Un ejemplo bien simple, voy a escribir acá. Y podemos comparar para que nosotros nos percatemos, por ejemplo, qué tipo de datos estamos hablando. Voy a escribir, es un ejemplo de un libro de estadística del nivel medio. Ahí. Y es muy válido para estas dudas y estos ejemplos. Las edades de los hermanos. Voy a escribir acá la situación problemática. Cambio. Las edades de sus primos son 5 y 19 años. Estamos en medida de tendencia central y medida de variabilidad. La medida de dispersión, esta medida de dispersión o variabilidad, lo que hace es encontrar qué tan dispersos están los datos, ¿verdad? Si es un dato homogéneo o es un dato muy heterogéneo. Por ejemplo, acá dice, las edades de los hermanos de Andrés son 4, 6, 8 y 10. En cambio, las edades de sus primos son 1, 3, 5 y 19. Entonces, vamos a calcular un poco la media aritmética en este caso para hacer una comparación con las medidas de dispersión. Para poder hallar la media aritmética voy a sumar 4, voy a poner la fórmula primero. Para poder hallar la media aritmética voy a sumar, por ejemplo, 4, le voy a sumar 6, le voy a sumar el 8. Voy a poner primero la fórmula acá. Es sumatoria de x sobre n. Y ahí pongo 4 más 6 más 8 y más 10. Y voy a dividir por la cantidad de datos que tengo. ¿Cuántos datos tengo? Tengo 4 datos. Acá. Primero estamos haciendo la media aritmética de los hermanos. Voy a poner H.
Entonces voy a sumar todo. 4 más 6, 10, 18, 28. 28 dividido 4. 28 dividido 4 me da 7. Significa que la edad promedio de sus hermanos es igual a 7 años. Ahora vamos a ver la edad promedio de sus primos. Voy a ponerle P acá. Sumatoria de X sobre N. Sumatoria voy a sumar 1 más 3 más 5 y más 19. Voy a dividir por la cantidad de datos. Tengo 4 datos acá. 4 valores que estoy sumando. 1 más 3 me da 4. 4 más 5 me da 9. 9 más 19 me da 28. 28 dividido 4 me da 7 años. ¿A qué grupo le representa mejor el promedio o la media aritmética? De El los primer hermanos. grupo. Al grupo de los hermanos, a la edad de los hermanos. Yo puedo decir tranquilamente que las edades de los hermanos de Andrés tienen en promedio 7 años. Pero acá este 7 años ya no es muy representativo acá, ¿verdad? ¿Cuál le parece que va a ser el más representativo? Puede ser, en este caso, no tiene moda porque no hay ningún valor que repita. Un dato puede ser amodal o no tiene moda cuando no tiene moda, ¿verdad? Se le pone amodal. Puede ser que tenga moda, una moda, puede ser bimodal o multimodal. En este caso es amodal, no tiene moda. Por lo tanto, puedo recurrir a la mediana, que me va a salir entre 3 y 5, que me va a salir 4. Entonces ese 4 le va a representar mejor a este conjunto de datos que la media aritmética. Acá mismo yo puedo calcular qué tan dispersos están los datos. Y las medidas de variabilidad más utilizadas son la desviación media, la varianza y la desviación típica que vamos a calcular ahora. Vamos a calcular eso ahora. Voy a poner acá medidas de dispersión. Medidas de dispersión. Dispersión o variabilidad también se le llama. O variabilidad. Bueno, entre las medidas de variabilidad o dispersión está, por ejemplo, la desviación está la desviación media. También está la varianza. Y también está la desviación estándar o típica. Desviación estándar. Voy a poner los dos para que ustedes... O típica. Desviación estándar o desviación típica es lo mismo. Para poder hallar este valor, su fórmula es esta fórmula. La desviación media, su fórmula es sumatoria de x menos media dividido n. X menos media dividido n. Estas dos rayas verticales representan valor absoluto. El valor absoluto de un número siempre es un valor positivo, porque acá en la resta puede ser que me salga un número negativo y yo tengo que usar el valor positivo. Entonces voy a poner primero todas las fórmulas. La varianza para una muestra, voy a utilizar ese cuadrado, es sumatoria. Se puede utilizar también este símbolo, solamente que este símbolo es para varianza poblacional. Esta es una varianza muestral. Vamos a utilizar ese cuadrado
S cuadrado es igual a, este sería su símbolo, ¿verdad? S cuadrado. Sumatoria, paréntesis, de x menos media elevado al cuadrado sobre n. Este es para datos no agrupados. Si es dato agrupado, acá tiene una F. Acá tiene una F por la frecuencia. La desviación típica es S a la primera, que es nada más que la raíz cuadrada de este. Pero estos estadísticos se utilizan bastante. Es la raíz cuadrada de S cuadrado nomás es de esto. O también si quiero utilizar la fórmula, utilizo la raíz cuadrada de esto, que es sumatoria de x menos media elevado al cuadrado dividido todo esto en. Luego al final, si calculo varianza, le hago la raíz de ese resultado y ya es desviación típica. Bueno, vamos a calcular primero desviación media. Calculamos desviación media. Vamos a ir reemplazando. Vamos a calcular la desviación media para las edades de los hermanos primero. A ver, la edad de los hermanos. Sería x, cada uno de estos valores son x. 4, 6, 8 y 10 son las edades de los hermanos. Entonces voy a ir restando, sumando y restando. Acá voy a restar 4 menos, la media es igual a 7. 4 menos 7 más. El siguiente valor es 6. Voy a poner entre valor absoluto. 6 menos 7, valor absoluto, más. Acá va a ser 8 menos 7. Cierro valor absoluto, más. Sumo todos los valores que haya. 10 menos 7. Hace rato pudieron ver, ¿verdad? En SPSS, que esto se podía hacer todo una vez en SPSS. Pero no se sabe nomás la matemática que hay detrás y la interpretación que se le puede dar. Dividido n es dividido 4. Entonces acá voy a hacer 4 menos 7 me da negativo 3. Voy a utilizar positivo 3. 6 menos 7 me da negativo 1. Voy a utilizar positivo 1. Más. 8 menos 7 me da 1. Y 10 menos 7 me da 3 positivo. Voy a sumar todo esto y voy a dividir por 4. Voy a trasladar un chiquitito más hacia acá. Voy a sumar. 3 más 1 me da 4. Y 4 más 1 me da 5. Más 3 me da 8. 8 dividido 4. Es igual a 2. Esto significa que en promedio hay una diferencia de 2 unidades entre la media aritmética y los valores de x. Esta es la desviación media para los hermanos. Este para ver qué tan dispersos están los datos. Puedo hallar este para los hermanos. Ahora voy a hallar para los primos y ahí ya voy a poder identificar si hay una dispersión mayor en el primero o en el segundo. Con este mismo, la desviación media. Voy a hallar ahora para los primos, que son 1, 3, 5, 19. Primero le voy a restar 1 menos la media. Su media es 7 de años. Esto puede variar, no siempre 7. En este caso coincide. Después va a ser 3 menos 7. 3 menos 7 dentro del valor absoluto. Más 5 menos 7 dentro del valor absoluto. Más 19 menos 7 dentro del valor absoluto también. Dividido todo esto, la cantidad de datos que tengo, que es 4. Ahora voy a restar. 1 menos 7 me da 6 negativos. Pongo 6 positivos. Más. 3 menos 7 me da negativo 4. Voy a poner positivo 4. Más. 5 menos 7 me da negativo 2. Voy a poner positivo 2. Más. 19 menos 7 me va a dar 12. Voy a poner positivo 2. Y todo esto voy a dividir por 4. Acá voy a sumar. 6 más 4 me da 10, más 2, 12, más 12, 24. 24 dividido 4, ¿cuánto me da? Me da 6.
En el segundo se puede afirmar que en promedio hay una diferencia de 6 años entre la media aritmética y los valores de x. Por lo tanto, este es mucho más disperso que las edades de los hermanos. Las edades de los hermanos son datos más homogéneos que los datos de las edades de los primos. Esa afirmación se puede hacer. Bueno, esa es desviación media. Vamos a hacer ahora varianza solamente para las edades de los hermanos nomás ya. Porque ya sabemos cómo interpretar esto, ¿verdad? Este es para poder hacer el cuestionario en la tarea 2. ¿verdad? La tarea 2. Entonces acá lo que voy a hacer es restar 4. Estos valores voy a restarle parecido a esto, solamente que es entre paréntesis al cuadrado. Acá es 4 menos la media al cuadrado. Más 3 menos la media al cuadrado. Más 5 menos la media. Este es de los primos. Tiene que ser de los hermanos. Estoy queriendo hacer. De los hermanos es 4, después 6 menos 7, después 8 menos 7 al cuadrado. Y por último, 10 menos 7 al cuadrado. 10 menos 7 al cuadrado. Acá no se pone valor absoluto porque al cuadrado ya va a salir todo positivo luego. Dividido la cantidad de datos que es n. Entonces acá va a ser 4 menos 7 me va a dar negativo 3 al cuadrado. Negativo 3 al cuadrado me va a dar 9. 6 menos 7 me va a dar 1 y 1 al cuadrado es 1 por 1, que va a ser 1 otra vez. 8 menos 7 es 1 y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. 10 menos 7 me da 3, 3 al cuadrado me da 3 por 3, 9. Todo esto voy a dividir por 4. Acá va a ser entonces igual a 9 más 1 es igual a 10. 10 más 10, 20. 20 dividido 4 me va a dar 5. La varianza se interpreta como el promedio de las desviaciones al cuadrado. Estas son las desviaciones al cuadrado. Las desviaciones entre cada variable por la media aritmética. Y por último calculamos la desviación típica o la desviación estándar. La desviación típica o desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada de s cuadrado. En este caso, s cuadrado, ¿cuánto es? S cuadrado es 5. El valor de s cuadrado es 5, que es la varianza. Y la raíz cuadrada de 5 es 2, y algo. Voy a calcular acá. Sería la raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5. 2,24. Esto entonces sería la desviación típica. Es la raíz cuadrada del promedio de las desviaciones al cuadrado, es la desviación típica o estándar. Esto tiene mayor significado cuando hagamos algunas comparaciones en inferencia estadística. Son estadísticos que se utilizan para las comparaciones y también para ver la dispersión del conjunto de datos. ¿Alguna pregunta, dudas al respecto?